Y luego estás tú, Camilo. La voz de mi tía Elena cortó el aire festivo del salón con la precisión de un bisturí. Sostenía una copa de champán en una mano, su manicura roja brillando bajo la luz de los candelabros. Su otra mano me señalaba desde el otro lado de la sala, donde yo intentaba, como siempre, ser invisible. Todas las conversaciones cesaron. El trío de jazz que tocaba en la esquina pareció dudar, sus notas desafinando por un instante. 50 pares de ojos, los de toda mi ilustre y exitosa familia Ramírez, se volvieron hacia mí. Yo estaba apoyado contra una columna de mármol, vestido con unos vaqueros oscuros y una camisa sencilla, un cuervo en medio de un desfile de pavos reales. Mírenlo, continuó Elena, su voz goteando un desprecio dulce y venenoso. Mientras todos nosotros hablamos de logros, de negocios, de futuros brillantes, él ni siquiera tiene un futuro, ni siquiera tienes una casa propia. Vives de favor, saltando de un sofá a otro. Eres una vergüenza para el apellido Ramírez. Una basura sin futuro. La palabra basura resonó en el silencio. Y entonces, como una ola, llegó la risa. No de todos, pero sí de los que importaban. La risa de mis primos, Rodrigo el abogado y Sebastián el arquitecto. La risa condescendiente de mi tío, el esposo de Elena. Una risa que decía, tiene razón. Eres un fracaso. Y es divertido recordártelo. Yo no me moví. No bajé la cabeza. No les di esa satisfacción. En lugar de eso, levanté ligeramente mi vaso de agua y le dediqué a mi tía una pequeña y enigmática sonrisa. En mi interior, no sentía la habitual punzada de humillación. No. Esta noche, sentía algo diferente. Una calma gélida. Una anticipación casi eléctrica. Porque ellos no lo sabían, pero esta no era su fiesta. Era la mía. Y ellos eran solo los actores en mi obra final, a punto de recibir el guión que cambiaría todo. Mi historia con mi familia es la historia de una decepción. La de ellos, no la mía. Los Ramírez son una dinastía de profesiones respetables. Médicos, abogados, ingenieros. El éxito para ellos se mide en títulos colgados en la pared, en metros cuadrados de la oficina y en la marca del coche aparcado en la entrada. Yo, desde joven, fui una anomalía. Mi pasión no eran las leyes ni las finanzas. Eran los ordenadores. Las líneas de código eran mi poesía. Los algoritmos, mi arquitectura. Mi padre, en un intento desesperado por encarrilarme, me obligó a estudiar Derecho. Duré 2 años. 2 años de un aburrimiento tan profundo que sentía que mi alma se marchitaba. Un día, simplemente, no volví. Dejé la carrera, empaqué mis cosas y me mudé a un diminuto apartamento al otro lado de la ciudad para perseguir mi verdadero sueño, crear software. Para mi familia, aquello fue el equivalente a una declaración de guerra contra el sentido común. Hubo gritos, llantos, sermones. «Estás tirando tu vida por la borda», me gritó mi padre. Mi tía Elena fue más directa, «te morirás de hambre. Y te lo merecerás, por desagradecido». A partir de ese día, me convertí en el sobrino fracasado. El loco. La oveja negra. Los siguientes 5 años fueron los más duros y solitarios de mi vida. Mientras mis primos se graduaban con honores y conseguían trabajos en prestigiosos bufetes, yo vivía a base de fideos instantáneos y café barato. Pasaba 18 horas al día frente a una pantalla, aprendiendo a programar de forma autodidacta, construyendo algo que solo existía en mi cabeza. Mi familia veía mi estilo de vida como la prueba irrefutable de mi fracaso. Me veían más delgado, con ojeras, siempre con la misma ropa. No veían la complejidad de los sistemas que estaba creando. No veían la pasión que me consumía. Solo veían la superficie, un chico que había abandonado un futuro brillante para jugar con el ordenador. Y entonces, hace 2 años, mi juego funcionó. Creé una aplicación. Una plataforma de ciberseguridad para pequeñas y medianas empresas, con un sistema de encriptación que yo mismo había diseñado. La lancé al mercado sin presupuesto, sin marketing, solo con la esperanza de que su calidad hablara por sí misma. Y lo hizo. Al principio fue un goteo, luego un río, y finalmente, un tsunami. La aplicación se volvió indispensable. Las grandes corporaciones empezaron a llamarme. Hace 1 año, una de las mayores empresas tecnológicas de Silicon Valley me hizo una oferta. Compraron mi aplicación y mi empresa por una suma de dinero que, incluso ahora, me cuesta procesar. De la noche a la mañana, el sobrino fracasado se había convertido en multimillonario. Y no se lo dije a nadie de mi familia. ¿Por qué?
porque sabía exactamente lo que pasaría. Las miradas de desprecio se convertirían en sonrisas falsas. Las críticas se transformarían en elogios hipócritas. El teléfono, que nunca sonaba, no dejaría de sonar con primos lejanos pidiendo favores y tíos pidiendo consejos de inversión. Su amor, su respeto, de repente, estaría en venta. Y yo no estaba dispuesto a comprarlo. Así que mantuve mi vida sencilla. Seguí en mi apartamento pequeño. Seguí conduciendo mi viejo coche. Pero en secreto, empecé a construir mi nuevo mundo. Y la primera pieza de ese mundo fue esta casa. Una mansión espectacular en la cima de una colina, con vistas a toda la ciudad. La compré, la remodelé a mi gusto durante meses y la mantuve en secreto. Hace 2 meses, se me ocurrió la idea. Una idea loca, teatral. Una idea nacida de años de humillación contenida. Decidí organizar una fiesta. Una gran reunión familiar. Contraté a los mejores organizadores de eventos de la ciudad y les di una sola instrucción: todo debía ser anónimo. Las invitaciones, elegantísimas, llegaron a cada miembro de la familia Ramírez. Anunciaban una celebración del legado familiar, organizada por un benefactor anónimo dentro de la propia familia. Sabía que su curiosidad y su codicia serían más fuertes que cualquier otra cosa. Todos vendrían, desesperados por descubrir quién era el pariente rico y misterioso que los agasajaba. Y yo vendría también. Como Camilo. El fracasado. El invitado de última hora. La basura sin futuro. Y mi plan había funcionado a la perfección. Desde que llegué, el guión se había desarrollado tal y como lo había escrito. Mi primo Rodrigo me había dado una palmada en la espalda, diciendo: «Hombre, Camilo, qué sorpresa verte en un sitio como este. ¿Conseguiste colarte?» Mi tía Elena no había perdido oportunidad para lanzarme dardos. «Esa camisa parece un poco usada, ¿no, querido? Debes dejar que te compre algo decente algún día. La caridad empieza en casa, después de todo». Yo aguanté todo con mi sonrisa serena. Disfruté de la ironía. Pasé por los salones de mi propia casa, escuchando a mis familiares maravillarse de la decoración. Quienquiera que haya comprado este lugar tiene un gusto exquisito. Esta vista debe haber costado una fortuna. Y ahora, el clímax. La humillación final. La que me daría la justificación perfecta para mi revelación. Mientras mi tía Elena terminaba su discurso, su rostro enrojecido por el champán y la soberbia, yo ya había hecho una pequeña seña con la cabeza al jefe de los camareros, un hombre llamado a quien había puesto al corriente de todo el plan. La risa de la familia se fue apagando, pero las sonrisas de superioridad permanecían. Todos me miraban, esperando que me encogiera, que me marchara con el rabo entre las piernas. Fue entonces cuando el jefe de camareros, con una profesionalidad impecable, se acercó al centro de la sala. Llevaba en sus manos una bandeja de plata, y sobre ella, la abultada cuenta del catering de lujo, la barra libre y el servicio. «Disculpen la interrupción», dijo con voz clara. «La cuenta de la velada, para el anfitrión». Un silencio expectante llenó la sala. Todos miraron a mi tío Ricardo, el esposo de Elena, asumiendo que él, como el más ostentoso, era el benefactor. Él se encogió de hombros, confundido. Las miradas pasaron a mi primo Sebastián, el arquitecto exitoso. Él negó con la cabeza. El jefe de camareros, con un timín perfecto, comenzó a caminar. Pasó de largo a mi tío. Pasó de largo a mis primos. Atravesó el salón, sus pasos resonando en el silencio mortal, y se detuvo justo frente a mí. Frente a la columna de mármol. Frente al sobrino fracasado. Me extendió la bandeja de plata. «La cuenta, señor», dijo, con un respeto que ninguno de mis familiares me había mostrado jamás. Si antes había silencio, ahora era un agujero negro. El tiempo pareció detenerse. Vi las mandíbulas de mis primos caer, literalmente. Vi a mi tía Elena con los ojos desorbitados, su copa de champán temblando en su mano. Su cerebro no podía procesar la escena. El camarero. Yo. La cuenta. No tenía sentido. Con toda la calma del mundo, tomé la carpeta de cuero que contenía la cuenta. La abrí, la miré por encima, y asentí. Luego, saqué de mi bolsillo no una cartera vieja y gastada, sino un tarjetero de titanio. De él, extraje una tarjeta de crédito negra, sin límite. Se la entregué al camarero. «Gracias, Alejandro. El servicio ha sido excelente. Incluya una generosa propina para todo su equipo». «Por supuesto, señor. Con su permiso».
Y se retiró con la misma elegancia con la que había llegado. Nadie se movía. Nadie respiraba. Eran estatuas de cera en un museo de la incredulidad. Dejé mi vaso de agua sobre una mesita y caminé hacia el pequeño escenario donde antes había estado el trío de jazz. Había un micrófono en un pedestal. Lo cogí. El leve sonido de mis dedos al tocarlo pareció un trueno en la quietud de la sala. Me aclaré la garganta. Buenas noches, familia, comencé, mi voz tranquila y amplificada por los altavoces. Veo que todos están disfrutando de la fiesta. Me alegro. Hice una pausa, mirando directamente a mi tía Elena. Su rostro había pasado del rojo de la furia al blanco de la tiza. Tía Elena, quiero agradecerte especialmente tus palabras de hace un momento. Siempre tan motivadoras. Siempre recordándome mi lugar. Y tienes razón. Durante mucho tiempo, a sus ojos, yo he sido una basura sin futuro. Pero el futuro, verán, es algo muy curioso. No siempre sigue el camino que otros trazan para ti. A veces, toma desvíos inesperados. Mientras ustedes estaban ocupados asistiendo a cenas de gala, comprando coches nuevos y juzgando el éxito de los demás, yo estaba en mi pequeño apartamento, construyendo mi propio futuro. Línea de código a línea de código. Noche tras noche. Sin que nadie me viera. Sin que a nadie le importara. Miré alrededor, a las paredes de mi casa. A los cuadros que había elegido. A los muebles que había diseñado. Me dijiste, tía, que no tenía una casa. Que vivía de favor. Y es verdad. Hasta hace poco, así era. Pero he estado trabajando para solucionar eso. Me incliné un poco hacia el micrófono, bajando la voz para crear un efecto más íntimo, más devastador. Así que, de verdad, quiero darles las gracias a todos por venir esta noche. Significa mucho para mí que hayan aceptado mi invitación para celebrar conmigo la inauguración de mi nueva casa. Dejé que las palabras flotaran en el aire. Espero que les guste. La decoración, los jardines, la vista a la ciudad, porque todo lo que ven, desde el suelo de mármol que pisan hasta el techo de cristal que nos cubre, todo es mío. El jadeo colectivo fue casi cómico. Mi tía Elena se tambaleó, y mi tío tuvo que sujetarla para que no cayera. Su rostro era una máscara de horror puro, la comprensión finalmente aplastándola con todo su peso. Había insultado, humillado y despreciado a su sobrino en su propia casa, en su propia fiesta, pagada con su propio dinero. Yo no sonreí. No había triunfo en mi rostro, solo un cansancio infinito. El cansancio de años de lucha silenciosa. Siempre quisieron que fuera alguien de quien sentirse orgullosos, dije, mi voz ahora un susurro. Espero que esta noche, finalmente, lo hayan conseguido. Puse el micrófono suavemente sobre su pedestal. Y entonces, hice lo que más ansiaba hacer. Me di la vuelta y empecé a caminar. No hacia la salida, sino hacia la gran escalera de caracol que llevaba a mis aposentos privados. Mi santuario. Mientras subía el primer escalón, escuché la voz de mi tía, rota y patética. Camilo, Camilito, espera, yo solo bromeaba, era una broma. No me giré. Seguí subiendo, escalón a escalón, alejándome del murmullo de incredulidad y de las excusas desesperadas que empezaban a brotar. Dejándolos atrás. Solos. En mi casa. Con la cuenta de su propia hipocresía ya pagada. Ha pasado un mes. Mi teléfono no ha dejado de sonar. Mensajes de mis primos diciendo que siempre creyeron en mí. Llamadas de mis tíos invitándome a cenar. Incluso una carta escrita a mano de mi tía Elena, llena de disculpas forzadas y de una admiración repentina. No he respondido a ninguno. No estoy enfadado. La rabia se disolvió esa noche. Ahora solo siento una especie de paz melancólica. Me di cuenta de que no necesitaba su aprobación. De hecho, su desprecio fue el mejor regalo que pudieron darme. Fue el combustible que me impulsó. Su constante subestimación fue el escudo que me permitió trabajar en la sombra, sin distracciones, hasta que mi obra estuvo completa. No busqué venganza. Busqué la verdad. Y la verdad es que el éxito no se mide con los aplausos de los demás, sino con la silenciosa satisfacción de tu propio esfuerzo. Me llamaron basura sin futuro. Pero la basura, a veces, se recicla. Y se puede transformar en algo sólido, valioso y fuerte. Algo como las paredes de la casa que ahora llamo hogar. Un hogar que construí yo solo, y en el que, a partir de ahora, solo entrarán aquellos que me valoraron cuando, a los ojos del mundo, yo no valía nada.